Nuestro compañero lo decía antes, Álvaro Cordero. Buenos días. Buenos días, Rosas. ¿Qué tal? Entonces, empecemos esta línea de tiempo en que hemos destacado algunos de los momentos, de algunos de los puntos de inflexión de lo que ha sucedido a lo largo de este año de ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. No tenemos tiempo de repasar el día a día, aunque ha sido un año lleno de jornadas catastróficas. Así es, Rosa. Bueno, como decían los compañeros, el conflicto palestino-israelí no comienza el 7 de octubre, lleva décadas, pero es verdad que el 7 de octubre es una fecha clave que desde luego cambia en la historia de ese conflicto y cambia la geopolítica de Medio Oriente, sobre todo por lo que sucede después de esa fecha, que hoy se cumple un año. Vamos a intentar repasar de forma general varios de los eventos durante los últimos 365 días. Es verdad que es algo difícil porque han sido muchas las cantidad de cosas que han sucedido, pero desde luego tenemos que empezar el día 7 de octubre del año 2023. Ese mismo día, varios centenares de militantes, tanto de Hamas como de la Yihad Islámica, recordemos, invaden Israel, incursionan en Israel y asaltan varios kibbutz, también un festival de música que se estaba celebrando en las inmediaciones de la Franja de Gaza, y a partir de ahí lo que sucede es que, como todos sabemos, se produce el asesinato de 1.189 personas y el secuestro de otras 251 personas más. Esto, desde luego, es algo que no tenía precedentes en Israel y que hace que Israel declare el estado de guerra al día siguiente, algo que no sucedía desde el año 1973, en la guerra del Yom Kippur. Entonces, desde luego, produce una situación, como te comentaba, que deja en shock a Israel debido a que no tenían la previsión en sus fuerzas de seguridad ante esta situación. El siguiente día clave es el 13 de octubre. Entre el 7 y el 13 de octubre se producen bombardeos sucesivos sobre la Franja de Gaza desde Israel. El 13 de octubre Israel emite una orden de evacuación en el norte de la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque, según su discurso, en esta parte de la franja es donde estaban concentradas la mayoría de las fuerzas de Hamas. Esto supone, recordemos, que en esta parte norte de la Franja de Gaza está la capital, Gaza, y supone que en torno a 1 millón de personas tenían que desplazarse desde el norte hasta el sur. Israel, recordemos, califica el sur de la Franja de Gaza como una zona segura y obliga durante los días siguientes a toda la población de esta parte del enclave a huir hacia el sur. Este ya significa el primer éxodo de población gazatí y se produce durante los días siguientes. Paralelamente, hasta el 21 de octubre no hubo ningún tipo de entrada de ayuda y el 21 de octubre es cuando empiezan a entrar las primeras ayudas humanitarias. No sé si recordarás, Rosa, las imágenes de varios camiones en el paso de Rafah esperando a entrar en el enclave. Sí, como bien dices, y algo que se señala siempre que se analiza esta guerra es que el bloqueo del enclave palestino impide que las personas puedan escapar. Entonces, o buscar ayuda fuera de las fronteras de lo que es la Franja de Gaza. Por lo tanto, la entrada de ayuda humanitaria es clave y en estos momentos, de hecho, la ONU cifra en 96% la cantidad de población palestina de la Franja de Gaza que está en riesgo inminente de hambruna. Y recordemos que la entrada de ayuda humanitaria ha sido todo un tema de discusión a lo largo de estos meses. Israel defendiendo que sí la dejaba entrar, mientras que, según la UNRWA, a 2 de octubre, hace 5 días, había 100.000 toneladas de ayuda humanitaria intentando entrar al enclave palestino. Recordemos que hubo lanzamientos de ayuda humanitaria por aire a la Franja de Gaza, algo que reprochó Naciones Unidas porque dijo que era un territorio accesible por tierra, ¿no? Entraremos más adelante en toda esta cuestión, Álvaro. Sigamos en esta cronología. Por dar dos datos, ese 21 de octubre solamente entraron 20 camiones y se estimaba que la ayuda podía solamente beneficiar a 100.000 gazatíes del total. Es una cifra muy, muy pequeña. Y que entraban 500 camiones de ayuda diariamente, ¿no?, a la Franja de Gaza antes del 7 de octubre. Efectivamente. La siguiente fecha clave es el 27 de octubre. ¿Por qué? Porque es el día que empieza la incursión terrestre, la anunciada incursión terrestre sobre el norte de la Franja de Gaza. Esa misma noche comienzan los primeros
primeros ataques ya cuerpo a cuerpo entre militantes de Hamás y el ejército israelí, y a partir de ahí empiezan también a funcionar la artillería israelí atacando sobre todo los barrios de la periferia de la ciudad de Gaza. En este momento, Rosa, la cifra de muertos en la franja de Gaza ya superaba los 8.000 y estábamos a día 27 de octubre. Apenas unas semanas habían pasado desde el famoso 7 de octubre. Durante los días siguientes, las tropas israelíes consiguen ir penetrando en la ciudad de Gaza, ir rodeando esa ciudad, y es el día 7 de noviembre del año 2023 cuando las fuerzas israelíes por primera vez llegan hasta la costa y consideran que han rodeado ya por fin la ciudad de Gaza, y a partir de ahí es cuando Naciones Unidas también empieza a lanzar las primeras alertas de la situación que se está viviendo crítica de violencia dentro de esa parte norte de la franja de Gaza. Este 7 de noviembre además se cumple el primer mes desde el inicio de la guerra en Gaza, y ya se superaban los 10.000 muertos en la franja de Gaza. Después hay una cuestión clave, que es el único periodo en el que se ha podido haber una tregua en todo este año, que va desde el 24 de noviembre de 2023 hasta el 2 de diciembre de ese año. Ahí inicia la tregua, la única tregua que ha habido entre Hamás e Israel. Un punto muy importante en el que sí que hubo varios avances en las negociaciones y en el que, como bien sabes, Rosa, bueno, pues se liberaron 110 rehenes, la mayor cantidad hasta la fecha, a cambio de la liberación de prisiones israelíes de 240 prisioneros palestinos. Y es lo que reprochan precisamente, como nos decía Federico, los familiares de los rehenes secuestrados por Hamás en la obstaculización, ¿no?, de que se logre una nueva tregua, porque, como bien decías, es en el contexto en que se ha recuperado la mayor parte de rehenes hasta el momento. Así es. De hecho, además de los intercambios, fue un periodo en el que la ayuda humanitaria pudo entrar de una forma mucho más fluida de lo que había sido hasta entonces y, por supuesto, de una forma mucho más fluida que en la actualidad. Y esta tregua finaliza el 2 de diciembre con acusaciones cruzadas entre las dos partes. Israel dice que Hamás no liberó a todas las mujeres y Hamás, por su parte, denunció que Israel siguió con los bombardeos en la franja. La siguiente fecha clave es el 29 de diciembre del año 2023, estábamos ya a punto de cerrar el año, y ese día Sudáfrica decide llevar ante la Corte Internacional de Justicia a Israel por lo que considera que es un genocidio. Textualmente, Sudáfrica lo que dice es que Israel quiere eliminar a los palestinos de la franja de Gaza y por ese motivo presenta una serie de pruebas que sostienen, según su versión, que Israel está cometiendo genocidio. Unas semanas después, en enero, a finales de enero de 2024 ya, la Corte Internacional de Justicia se pronunció y hizo una serie de recomendaciones preliminares para evitar el genocidio hacia Israel. Unas recomendaciones que posteriormente, sobre marzo de este año, la propia Corte dijo que Israel no estaba cumpliendo. Y que detallaremos más adelante, Álvaro, contigo, cuáles son estas recomendaciones, estas medidas cautelares ordenadas, como saben, por este máximo tribunal de Naciones Unidas que gestiona disputas entre Estados. Por eso, en este caso, es clave hablar de Sudáfrica como demandante y de Israel como demandado en la Corte Internacional de Justicia. Así es. Casualmente, un día después de que la Corte se pronunciara el 26 de enero, o sea, el 27 de enero, Israel acusó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, una organización que es clave para todos los palestinos en la región, a la hora de otorgar ayudas y demás, de que varios de sus miembros habían participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre. La UNRWA decide despedir a 12 de sus miembros de los más de 13.000 que tiene en total debido a estas acusaciones, y varios países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón o Australia deciden paralizar la financiación de este organismo. ¿Qué sucede? Que tiempo después, una investigación independiente determinó que Israel había acusado a la UNRWA sin las pruebas suficientes de que varios miembros habían participado en este ataque de Hamás. Y varias naciones deciden otra vez retomar la financiación hacia la UNRWA.
Otra fecha clave en toda esta cronología de este último año es el 1 de abril. El 1 de abril se realiza la segunda incursión sobre el hospital de Al-Shifa. Ya había habido otras previamente, pero esta segunda incursión es la definitiva, ya que el hospital queda totalmente destruido. Recordemos, era el mayor hospital de toda la Franja de Gaza antes de la guerra y era capital a la hora de atender a heridos en todos los bombardeos que se estaban produciendo. Israel realiza un asalto con la justificación de que bajo las estructuras del hospital de Al-Shifa estaba operando Hamás, y lo que se sabe hasta ahora es que Naciones Unidas entró en el hospital, encontró un panorama de destrucción total e incluso sus reportes testifican de que en sus estructuras se encontró centenares de cadáveres en descomposición y una situación crítica que desde luego hicieron que las alarmas de la comunidad internacional saltasen, al igual que las denuncias ante este operativo israelí, porque recordemos, está penado el atacar a hospitales en medio de una guerra, ¿no? Analizaremos este tema precisamente cuando hablemos de las violaciones al derecho internacional humanitario a lo largo de este conflicto. Pero Álvaro, esta fecha también fue clave porque ese día recordemos que hubo un ataque en Damasco, en la capital de Siria, en la que el ataque mató a 3 comandantes iraníes y fue un ataque que Irán atribuyó a Israel, que sin embargo no lo comentó. Pero eso sí, Irán respondió, recordemos, lanzando cerca de 300 drones y misiles contra el territorio israelí. Eso sí, fue un ataque avisado con antelación y también comunicado a Israel vía Turquía y Estados Unidos, pero fue la primera intervención directa de Irán en este conflicto. Así es. El conflicto ha sido violento desde su inicio, pero es verdad que a partir de estos meses de 2024 vemos un recrudecimiento dentro de esa violencia. Porque, por ejemplo, después de lo que me comentabas, Rosa, el 7 de mayo de 2024 inicia la ofensiva sobre Rafah. Rafah es una ciudad que está al sur del enclave de la Franja de Gaza y que, recordemos, al inicio había sido considerada por Israel como una zona segura. Hay que analizar que este establecimiento de la zona segura, de las zonas seguras, ha sido muy criticado porque, en realidad, como comentaba también nuestro invitado, no lo han sido nunca. Ciudades que en un principio eran seguras, como Deir al-Balá, Khan Yunis, Rafah, fueron y han sido constantemente bombardeadas, atacadas y luego, después de varios meses, también ha habido incursiones sobre ellas. Esta ofensiva sobre Rafah produce uno de los mayores desplazamientos que se ve en todo este año y bueno, alimenta la cifra que sabemos actualmente, las cifras oficiales, y es que 1,9 millones de gazatíes se han visto obligados a desplazarse en algún momento por el motivo de la guerra. Eso supone en torno al 90% de la población total, unas cifras muy altas, Rosa. Y recordemos que esta invasión de Rafah también demostró que Benjamin Netanyahu hizo oídos sordos a los llamados de Estados Unidos a no llevarla a cabo, ¿no? Precisamente Netanyahu, después de esta invasión sobre Rafah, da las primeras cifras. Estábamos ya en esas fechas en 30.000 muertos en la Franja de Gaza y Netanyahu sostiene que de esos 30.000 muertos, 14.000 fueron militantes y 16.000 civiles. Cifras que, por ejemplo, Naciones Unidas no concuerda y que otros organismos tampoco lo tienen tan claro, pero bueno, son las cifras que en ese momento Netanyahu publicó. Después en medio de esta incursión sobre Rafah, de esta invasión en el sur del enclave, Israel protagonizó el que hasta ahora es el mayor bombardeo sobre un campo de refugiados que se produjo el 8 de junio de 2024 y es el campo de Nuseirat. En total, según las cifras que se manejan, hay en torno a 274 personas que murieron por culpa de estos bombardeos y hay otras 700 que resultaron heridas. El caso de Nuseirat no es único. Desde luego, durante todos estos meses, nombres como el de Jabalia o como el de Al-Mawasi han sonado porque han sido constantes los ataques sobre estos campos de refugiados en la Franja de Gaza, pero desde luego ninguno de ellos ha superado hasta ahora estas 274 víctimas. Una cita, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, condenó estos ataques y dijo que era un baño de sangre, teniendo unas palabras muy duras contra Israel después de que se produjeran.
Otra de las fechas claves que se dan durante los meses de verano en la Franja de Gaza es el 31 de julio, que es cuando se produce el asesinato del líder de Hamás, el líder político Ismael Haniyeh, cuando estaba en Teherán en un evento para recibir la toma de posesión del nuevo presidente iraní. Ismael Haniyeh era una figura muy interesante porque era una de las figuras consideradas más moderadas dentro de Hamás y desde luego clave a la hora de conseguir altos al fuego. El alto al fuego que comentábamos antes Haniyeh fue capital a la hora de conseguirlo. En ese momento se estaban negociando nuevos altos al fuego, pero el ataque y el asesinato de Haniyeh desde luego también supone un antes y un después en esta serie de ataques, sobre todo muy cirujanos contra líderes destacados de Hamás. Me gustaría también nombrarte que durante agosto de este año 2024 también se recrudecen paralelamente las incursiones militares sobre el territorio de Cisjordania. Cisjordania, ya lo comentaban los compañeros, ha sido la gran olvidada a comparación de todo lo que está sucediendo en Gaza, pero es verdad que se produce en esos primeros días de agosto la mayor incursión en los últimos 20 años en ciudades como Tulkarem o Jenin. Para que nos hagamos una idea, en todo este último año hay en torno a 650 personas que han muerto en Cisjordania y como bien sabes, varias instituciones han condenado el avance de los colonos y de las tierras acaparadas en estos meses. Efectivamente, un récord de acaparación de tierras en 3 décadas. Álvaro, ya nos acercamos al panorama actual, ¿no? Así es. Por dar una cifra, el 15 de agosto se superan ya los 40.000 muertos en la Franja de Gaza y a partir de aquí es cuando vemos que el eje de la violencia empieza a desplazarse hacia el Líbano. El 17 y 18 de septiembre se producen los ataques a beepers y walkie-talkies de miembros de Hezbollah, que desde luego suponen un golpe a toda su estructura de comunicación y un golpe también moral muy fuerte después de que fuesen manipulados por Israel. Y desde luego la fecha clave que tenemos ahora recientemente es el 27 de septiembre, cuando se produce el asesinato de Hassan Nasrallah, el líder histórico de Hezbollah, que muere bombardeado cuando estaba oculto en un búnker en el sur de Beirut. Estamos ya en plena escalada, en plena guerra total ya prácticamente contra Hezbollah y en el Líbano. Los propios israelíes reconocen que el eje de la guerra se está desplazando hacia el norte, sus fuerzas militares así lo catalogan, y vemos todo este recrudecimiento que desde luego se culmina ya el 1 de octubre de 2024 cuando inicia la también comentada incursión terrestre sobre el sur del Líbano con el mismo pretexto, terminar con Hezbollah y con la amenaza que, según Israel, supone que este grupo militante esté cerca de la frontera norte y que no permita a los ciudadanos de los pueblos del norte de Israel vivir con normalidad. Pues ahora mismo, como ya lo saben, estamos después ya de este 1 de octubre en esta incertidumbre sobre si la guerra va a llegar a escalar hasta el punto de que Irán se implique directamente, con la duda sobre cuál va a ser también el rol de Estados Unidos. Esto lo hablaremos más adelante en